Saludos, jóvenes. En esta ocasión, pues como habíamos quedado, les voy a explicar en qué consiste la actividad a desarrollar para esta semana. La temática a trabajar en esta actividad, que aquí podemos ver el archivo de recursos de Excel, la 2.2, está relacionado, se llama modelos lógicos y automatizados. Y eso está relacionado con el contenido didáctico 2.3.2, donde nos explican la función de búsqueda, y el contenido 2.3, funciones lógicas. Entonces, la idea, como siempre les he dicho, es que ustedes revisen este contenido didáctico, ¿verdad? Profundicen en el tema de conceptos sobre las funciones que voy a explicarles ahorita en Excel. Y adicional a eso, pues, lo que se va a hacer, o lo que yo voy a explicar ahorita, es en sí cómo tienen que desarrollar la actividad. Bueno, para eso van a descargar el archivo 2.2, modelos lógicos y automatizados. Lo descargamos, sobre él vamos a trabajar. Estas funciones que les voy a explicar son funciones que nos sirven, siempre se lo he dicho, o sea, en el campo laboral. Esto les puede facilitar a ustedes en sus funciones diarias de oficina. Entonces los invito a que la trabajemos. Entonces, bueno, aquí está el archivo. El archivo está compuesto por 4 hojas. La hoja de portada, ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. La hoja de portada, lo único que ustedes van a hacer es colocar su nombre, no más. ¿Ok? Nombre completo. Eso es todo, ¿ya? En la hoja 1, en la hoja 2, perdón, ejercicio 1, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en esta hoja vamos a utilizar una función lógica, ¿verdad? Esta función lógica nosotros podemos encontrar funciones si, funciones y o funciones o, las que normalmente se utilizan. ¿Qué es una función lógica? Bueno, de acuerdo al contenido didáctico que tenemos aquí vamos a ver qué es una función. Entonces dice, por ejemplo, ¿te has visto en situaciones donde te toca elegir o decidir entre dos posibilidades? Necesitas saber cuál es la próxima fecha de pago de una factura, comparar valores y que te devuelvan un mensaje o dato. Existen una o más condiciones para responder a una cuenta, trabajo u operación de cálculo. En fin, cuando te encuentres en dos o más situaciones, se hace necesario explicar la lógica para determinar qué hacer. Entonces, es cuando se prefiere poner una condición que te ayude en esto. Las condiciones son argumentos que puedes comprobar antes de tomar una decisión. Siempre que existe un argumento válido, tienes dos posibilidades. Por cada condición existen dos posibilidades. Una para cuando el argumento es válido y otra para cuando no. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, resulta que aquí nos están dando unas condiciones o unos parámetros en esta actividad. Aquí tenemos un listado de unos vendedores que están haciendo un reporte de sus ventas. ¿Okay? Entonces, nos dicen que nosotros vamos a calcular la comisión en pesos. Esta columna que está aquí, comisión en pesos. Esa comisión en pesos va a calcular de acuerdo a una condición, ¿verdad? Y dice así, calcule la comisión en pesos así. Si la venta en dólares es mayor a $3,000, calcule el porcentaje de comisión con la comisión 2. Si no, calcúlele con la comisión 1. Es decir, si este vendedor, las ventas en dólares es mayor a 3,000, nosotros vamos a hacerle su comisión como tal con el porcentaje de la comisión 2. Si no, lo vamos a hacer con el porcentaje de la comisión 1. ¿Ya? Luego de eso nos dicen, calcule la venta total, la venta mayor, venta menor y promedio de venta. Aquí está, venta total en dólares, venta mayor venta en dólares, menor venta en dólares y promedio de venta en dólares.
y número de vendedores. De igual forma vamos a sacar los mismos totales, pero ya sería ventas en pesos. ¿Ok? Seguido de eso nos dice personalice la presentación. Eso quiere decir que ustedes le pueden dar por color como tal a este formato. ¿Ya? Dice, las celdas de resultados deben de contener fórmulas o funciones con celdas de referencia relativas y fijas. Esto fue lo que estuvimos trabajando en la actividad anterior. Ya nos daremos cuenta, aquí ahorita en la explicación les mostraré dónde deben de utilizar referencias relativas o referencias fijas. Entonces, bueno, ¿qué nos piden? Bueno, acá nos piden que llenemos el nombre de nosotros nuevamente. ¿Okay? Nos pide entonces aquí la fecha actual. La fecha actual resulta que en Excel hay unas funciones que les maneja fecha. Entonces, por ejemplo, igual nos vamos aquí al asistente de función y vamos a utilizar la de la categoría fecha y hora. Dentro de ella hay muchas funciones de fecha y hora. Ya ustedes pueden aquí con tiempo revisar cada una y ver qué es lo que les devuelve esa función. Entonces, por ahora, ¿qué nos está pidiendo? Que aquí insertemos una función que nos dé la fecha actual. Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar la función hoy. ¿Ok? Esta está aquí, hoy. Miren lo que dice. Hoy devuelve la fecha actual con formato de fecha. Entonces, la selecciono y le doy a aceptar. Y nuevamente aceptar. ¿Qué va a hacer él? Me va a traer la fecha del día de hoy que yo tenga en mi computador. Fíjense. ¿Ok? Bueno. Eso con relación a esta función. Aquí, estos cuadritos que están acá, fíjense que aquí hay un pequeño triangulito en la parte superior derecha, ¿verdad? De esa celda. Eso hace referencia a que existen comentarios, ¿ya? Entonces les explico cómo ustedes insertan un comentario. Entonces, no lo tienen que insertar, sino para que sepan. Entonces, aquí simplemente uno hace clic derecho en la celda donde quiera insertar comentario y le da opción aquí en insertar comentario. Y entonces uno aquí puede hacer una descripción. En esta celda usted deberá bla, 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 bla. ¿Ok? De esa forma ustedes pueden insertar un comentario. Y fíjense, va a quedar la celda con ese triangulito rojo. Eso es que les está indicando comentario. Si yo me coloco o paso por allí, me va a mostrar el comentario. De lo contrario, no. Ahora, si yo quiero que esté el comentario visible todo el tiempo, yo lo que tengo que hacer es clic derecho y me voy otra vez y le doy aquí mostrar u ocultar comentario. ¿Y ya qué va a hacer? Que fíjense que todo el tiempo el comentario va a estar visible. Yo puedo moverlo, ¿ok? Como tal. Entonces, bueno. Pero esto no tienen que hacerlo en esta actividad, simplemente para que sepan cómo se hace. Entonces, bueno, aquí hay un comentario, aquí en tasa de cambio dice, digite la tasa de cambio del dólar a peso. Entonces, lo que vamos a hacer es digitar la tasa de la equivalencia en pesos de un dólar. Entonces, vamos a trabajar con ese mismo valor que está ahí. Entonces, me está diciendo, bueno, la tasa de cambio es de 2.522 pesos. Le damos Enter. Fíjense el formato. Tiene que ser en pesos. Entonces, les vamos a cambiar el formato. Me voy aquí y le doy pesos. Voy a quitarle los decimales y listo. Ahí tengo mi tasa de cambio. Acá lo mismo para el porcentaje de comisión, hay unos comentarios. Entonces, para el caso de la comisión 1 dice, digite la comisión por venta del 5,30%. Entonces, hay que ingresar 5,30%. Entonces, fíjense, ¿ya? Entonces, ustedes lo que hacen, les está poniendo un cero de más, se lo quitan. Listo. Lo mismo acá. Ok, lo mismo acá. La comisión, entonces 6,3. 6,3. Enter, me puso un 0 de más, se lo quito. ¿Ya? Listo, entonces ahí tenemos nuestros datos llenos. Entonces vamos a comenzar a calcular las ventas en pesos. Ventas en pesos, aquí hay un comentario dice, multiplique la venta en dólares con la tasa de cambio. Es decir, tengo que convertir estas ventas que están aquí representadas en dólares, las voy a convertir a pesos. Entonces para eso inserto la signo igual y le doy esto, o sea, mi venta en dólares por mi tasa de cambio. ¿Ya?
Entonces les hago yo bueno, aquí cambiamos el formato que sea peso y le quitamos los decimales que tienen más. Entonces les hago yo, fíjense, la idea de la referencia absoluta y relativa es precisamente que nosotros en Excel, con tan solo ingresar la fórmula una sola vez, nosotros podamos simplemente arrastrar y que la fórmula se repita en todas las demás celdas. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí, si yo hago eso, simplemente lo voy aquí a arrastrar, él me va a generar error. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo tengo que manejar referencia absoluta. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que la idea es que a mí me multiplique ventas en dólares por tasa de cambio. ¿Cuál es la celda que siempre va a ser la misma en esa operación matemática? Esta, la tasa de cambio. Siempre. Es decir, yo voy a multiplicar esto por esto. Después la siguiente venta por esto. Y así sucesivamente. Es decir, la que va cambiando es esta celda y la que se va manteniendo fija es esta. Entonces, lo que uno hace aquí en la fórmula es que esa celda que siempre se va a mantener fija, la hago la referencia absoluta. Entonces recuerden que eso puede seleccionar y hundo F4. ¿Ok? Y él se encarga de ponerle el signo peso antes de la columna y el signo peso antes de la fila. Y le doy a aceptar o enter. Ahora sí, arrastro y ya no me debe generar error. ¿No? Eso mismo lo vamos a hacer en comisión de venta. Pero ojo, ya aquí vamos entonces así a emplear la función lógica sí. ¿Por qué? Fíjense el comentario que nos dice aquí. Miren el comentario. Dice, utilice la función lógica sí, en donde la prueba lógica es verificar si la celda de venta en dólares es mayor a 3.000. En valor verdadero se debe multiplicar la celda de la venta en pesos por la celda de la comisión 2 y en valor falso se debe multiplicar la celda de ventas en pesos por la celda de la comisión 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar primero, es importante que ustedes sepan que la función sí, ¿verdad? Tiene varios argumentos. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí les muestro. La función sí está compuesta por 3 argumentos, como podemos ver aquí. El primer argumento es la prueba lógica, es decir, la pregunta. Seguido de un punto y coma, voy a colocar lo que va a ser si esa pregunta resulta verdadera. Luego otro punto y coma y voy a colocar la operación dado el caso que la pregunta resulte falsa. Es decir, la respuesta sea falsa. Entonces, por ejemplo, la comisión dice, bueno, ojo, si las ventas en dólares, la prueba lógica es la siguiente, si las ventas en dólares es mayor a 3.000, ¿verdad? Punto y coma, ¿qué tiene que hacer? Me va a sacar las ventas en pesos por la comisión 2, ¿ok? Eso es si es verdadero, punto y coma. Ahora, si es falso, es decir, si las ventas en dólares no son mayores a 3.000, ¿qué va a hacer? Las ventas en pesos me las vas a sacar con la comisión 1. ¿Ok? Cierro mi paréntesis. Listo, ahí tengo. ¿Ok? Vamos a cambiar el formato a moneda y quitamos los decimales. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay algo que no me cuadra aquí. Ok, está bien. Esto es comisión, perdón. Está viendo que porque este valor era menor al de venta. Es por la comisión. Ok, entonces fíjense. Vuelvo y repito. ¿Qué hacen ustedes? La función sí está compuesta de 3 parámetros. Una prueba lógica, un valor si es verdadero y un valor si es falso. ¿Ok? Entonces la prueba es la pregunta. Es decir, la prueba dice, si las ventas en dólares es mayor a 3.000, punto y coma, ¿qué tiene que hacer? Sacarme las ventas, la comisión va a sacarla basado en la comisión 2. Si no, la comisión me la va a sacar basado en la comisión 1.
¿Okay? Entonces yo simplemente lo que hago es una operación de multiplicación. ¿Listo? Lo mismo, si yo quisiera arrastrar, me va a generar error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjese, si me está dejando las celdas que tengo que dejar fijas, que van a ser las de comisión, no las he referenciado. Entonces lo que es E25 y D25 son celdas fijas. Entonces las selecciono y hundo F4. Aquí D25, que es la otra comisión 1, selecciono F4. Ahora sí voy a poder arrastrar. ¿Ya? Listo. ¿Sí? Tienen que verificar en su versión de Excel si cuando les salga la opción, cuando ustedes vayan a insertar, por ejemplo, la función sí, aquí los separadores de los argumentos estén por punto y coma. Porque, por ejemplo, en los equipos de la universidad sales con una coma y no con el punto y coma. ¿Ya? Entonces, en algunos, en la sala A103. Entonces, como para que tengan eso presente. Listo. Entonces, ventas totales va a ser igual, en dólares va a ser igual a la suma de todas estas ventas. Cierro paréntesis. ¿Okay? Mayor venta. Bueno, para eso hay una función en Excel que se llama max. ¿Qué va a hacer él? Me devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces, eso quiere decir que me va a sacar el valor, que me saque el máximo de aquí hasta acá. Cierro mi paréntesis. ¿Sí ven? Entonces la mayor venta va a ser la que fue de 4.025. Efectivamente. Felipe, buen día. Menor venta. Entonces hay una función que se llama min. Lo mismo. Min, selecciono todo el área, cierro paréntesis. ¿Ya? Y por último está promedio de venta. Entonces, promedio de venta, la función promedio. Aquí está. Doble clic y le digo que me haga el promedio de venta de todo este arranque. Cierro. Listo. Ahí he sacado mi promedio de venta. Número de vendedores. Hay una función que se llama contar, que permite contarme cuántos ítems estoy allí. ¿No? 8 valores. Esto nada más, esta función contar solamente funciona con valores, no me funciona con letras o sí, caracteres, sino con números o valores. Entonces, ese mismo procedimiento lo vamos a hacer aquí. Entonces, en este ejemplo tan corto, ¿verdad? En el caso de 37 de 8 vendedores, pues es muy fácil decidir la comisión en ventas, con cuál hacerla, si con la 1 o con la 2, o es muy fácil identificar cuál es la mayor o cuál es la menor venta. Esto es para el caso donde ustedes tienen listados de 80, más de 100 registros o datos que simplemente con una función de ese tipo les permite identificar, ya sin tener que ir validando línea por línea. Por ejemplo, en el 2013 buscar el registro de cuál fue la mayor importación. Entonces, si yo tengo un Excel donde tengo relacionado todo, en una sola hoja, donde tengo relacionado todas las importaciones que se hicieron en ese año, entonces yo simplemente con la función max puedo sacar cuál fue la máxima importación, ¿ya? Entonces hay que llevarlo a ese plano, ¿ok? Bueno, aquí tienen que hacer el mismo procedimiento, ¿ya? Suma, pero ya va a ser las ventas en pesos, cierro paréntesis, ¿ok? Acá la mayor venta va a ser igual a la función max que va, por favor, de este listado. Y finalmente, el menor, perdón, sí, igual min, abro paréntesis, desde aquí hasta acá. Cierro mi paréntesis. Promedio, igual, promedio, desde aquí hasta acá. Inquietante. Ojo, esta función contar no nos serviría en el caso de que yo en ese listado tenga repetido a Catalina o a Pedro, ¿ya? Porque él lo que hace es contar cuántos datos me estaba validando, ¿ok?
Que eso mismo, si se dan cuenta, aquí en el mismo Excel les dice, vean, siempre el Excel les va a sacar promedio, recuento y suma. Fíjense, suma 66.199.978. Eso mismo que tengo de acá. Excel siempre lo va a hacer. ¿Ok? Bien. Eso con relación a ese ejercicio. Entonces aquí estamos haciendo funciones lógicas, sí. ¿Ya? Que aquí en el contenido didáctico le está implicando cómo ingresan una función lógica así. Vean, aquí hay un ejemplo con función lógica. ¿Vean? Bueno, esto de descargar, no sé si está funcionando. ¿Ok? Parece que sí. No, efectivamente. Entonces, fíjense, aquí tienen lo mismo con el cual le están explicando el contenido didáctico como para que practiquen. ¿Okay? Bueno, esa función lógica sí. En el siguiente ejercicio vamos a practicar función lógica sí anidada y vamos a practicar la función buscar. Entonces, la función buscar ya es una función que está dentro del contenido 2.3.2, ¿okay? Función de búsqueda. Entonces les explico esta función. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, ¿qué me va a permitir esa función? Resulta que yo voy a hacer una lista de unos estudiantes. Hagan 5 o 4 estudiantes, no tienen que hacerla los 10. Y vamos a tener estos datos por cada estudiante, el código, el nombre, el apellido, la nota del primer corte, nota del segundo y nota del tercer corte. El objetivo de la función buscar es que cuando yo aquí arriba coloque el código del estudiante, enseguida me traiga el nombre, el apellido, la nota 1, la nota 2, la nota 3. ¿Ok? Eso es lo que se busca con la función buscar. ¿Ya? Lo mismo, imagínense donde sea un listado de 100.000 empleados y ustedes quieran, o bueno, de 20 o sin, que no, el caso mío, por ejemplo, que yo tuviese un listado de todos los estudiantes que yo estoy trabajando en este corte. Entonces yo quisiera, o bueno, en este semestre, entonces yo con el código enseguida me traiga el nombre, el apellido y la nota, ¿ya? De acuerdo a esa matriz que haya creado. Entonces esa es la función buscar. Entonces, eso es lo que se busca. Entonces lo primero que hay que hacer, y hay que tener mucho cuidado, es con lo siguiente. Esa función trabaja con una matriz, ¿ok? ¿Cómo se crea esa matriz? De esta forma. Por ejemplo, yo voy a buscar es a través del código. Resulta que en esa matriz todos los datos tienen que estar organizados de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese un listado, voy a ponerlo en este caso, si yo tuviese un listado organizado de esta forma, ¿verdad? Y aquí tuviese los nombres, 2, 3, 4. Aquí tengo Paulo, Pérez, tengo, okay, tengo y por último entonces, ¿qué pasa? Fíjense que suponiendo que tuviese ese listado de esa forma, yo no puedo crear mi matriz así. Los datos tienen que estar organizados de menor a mayor, pero en este caso por el código. Entonces yo lo que hago es seleccionar mis datos y me voy y les digo que se organicen de menor a mayor. ¿Ya? Entonces el que hizo me organizó los códigos de menor a mayor. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a crear la matriz. Ya tenemos lo primero que hay que tener. Para crear matriz. Para crear matriz. Entonces, primero hay que tener ordenado los datos de menor a mayor. ¿Okay? Segundo, hay que darle un
darle nombre a la matriz. Entonces, ¿cómo hacemos el segundo paso? Entonces, ustedes van a seleccionar los datos, ojo, solo los datos, sin los títulos de la matriz, de la tabla como tal. Entonces, cuando ustedes los seleccionen, aquí en la parte superior izquierda, fíjense aquí arriba, yo le voy a cambiar el nombre y le voy a poner mi nombre a mi matriz. Yo la voy a llamar prueba, ¿ok? Y le doy enter. Listo. Con eso he creado una matriz, ¿ya? Entonces, ahora sí, aquí el objetivo, aquí sale en un comentario, dice, en esta celda deben estar los nombres del estudiante según el código. Entonces me dice, inserte la función consulta B. Aclaro, hay unas versiones de Excel que no se llama consulta B, sino buscar B, que es el caso del mío, por ejemplo. Entonces dice, igual, buscar, mire que si yo le doy consulta, no me aparece, ¿ya? O en contrario, pero ese no me sirve, tiene que ser buscar B. Entonces, buscar B. Entonces, hay dos formas de buscar. Hay búsqueda vertical y hay búsqueda también, fíjense, buscar H de manera horizontal y buscar de manera vertical. Nosotros vamos a pedir que busque los datos de manera vertical, es decir, que el dato que nosotros coloquemos aquí me va a traer lo que esté en la forma en vertical como tal. Me va a buscar los datos de vertical. Y el otro es el horizontal, es decir, que me buscará los datos que yo tengo aquí horizontalmente. Entonces, buscar B, entonces yo le hago doble clic. Entonces, fíjense, tienen 4 argumentos, pero en realidad con 3 argumentos funciona bien. Entonces, lo primero que me va a decir, bueno, el valor buscado, es decir, ¿qué voy a buscar yo? Yo voy a buscar el código que ingresen aquí, entonces ya hago clic en la celda esa. ¿Dónde lo va a buscar? Entonces aquí me dice la matriz donde va a buscar. ¿Cómo se llama mi matriz que yo le llamé? Prueba. Ahí no aparece. ¿Sí ven? Prueba. Entonces yo le puedo hacer doble clic. Punto y coma. ¿Qué dice? Indicador de la columna. Es decir, fíjense que aquí me subrayó. De esta matriz, ¿qué quiero que me traiga cuando encuentre el código que yo le ingreso? Entonces, como es el nombre, yo le voy a pedir que me traiga lo que está en la columna 2. O la columna de mi matriz, no la columna de la tabla. Entonces, esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5 y la columna 6. Entonces el nombre está en la columna 2, entonces yo coloco el número 2. ¿Ok? Y yo puedo cerrar ahí mi paréntesis y le doy enter. ¿Qué va a hacer él? Aquí me dice que no aplica porque no he ingresado ningún código, pero cuando yo ingrese aquí por lo menos 555, él me va a buscar de manera vertical ese número. ¿Ya? ¿Y qué me va a traer? El nombre. ¿Sí ven? ¿Ya? José. Entonces lo mismo se va a repetir, pero para el apellido. Es lo mismo. Función buscar de, abro paréntesis, ¿qué me va a buscar? El código este. ¿Dónde me va a buscar ese código? En la matriz que yo creé, que se llama prueba. ¿Y qué me va a traer de ahí, de esa matriz? Lo que está en la columna 2. Perdón, columna 3. Listo, ¿sí ven? Me está trayendo el apellido. Ahora, la nota 1, lo mismo. Buscar de, abro paréntesis, búsqueme el código en la matriz prueba y lo que está en la columna 1, en la columna 4. ¿Okay? Me va a dar la primera nota. La nota 2 lo mismo, buscar de el código este en la matriz prueba, lo que está en la columna 5. Y finalmente, buscar de lo que está ese código en la matriz prueba, columna 6. Cierro. ¿Ok? Si yo aquí cambio el nombre por el código 11, me va a traer todos los datos de Marcelo Meléndez. ¿Listo? Entonces, de esa manera trabaja la función. ¿Ok? Lo mismo, si yo tengo un listado de inventario súper largo,
con que yo coloque el código del inventario, entonces que me traiga la descripción del inventario, el costo de ese producto, cuándo el valor, cuándo ingresó, cuándo salió, o sea, siempre y cuando esté en el Excel, ¿ok? Y yo escoja qué datos quiero traer de esa tabla o de esa matriz, ¿ok? Bueno, eso es con relación a la función búsqueda. Entonces, ya acá tenemos la función búsqueda, y acá está, ¿bien? Entonces lo que yo les decía, acá les voy a explicar, van a trabajarlo con el ejercicio de la mismo Excel, ¿okay? Listo. Entonces por allí, entonces aquí me dice, bueno, vas a sacar la definitiva. Fíjense que esto les sirve a ustedes también, porque ustedes pueden tener aquí las notas, las asignaturas, primer corte, segundo corte y tercer corte. Entonces vamos a sacar la definitiva. Dice, esta celda debe mostrar la nota definitiva. Entonces dice, inserte la fórmula para el cálculo de la nota definitiva con celdas de referencia para hallarla de acuerdo a los porcentajes. ¿Ya? Celda de referencia. Entonces ustedes lo que hacen, van a hacer una multiplicación de la nota de 1, van a multiplicarla por el porcentaje, más lo que dé la nota 2 por el porcentaje, más lo que dé la nota 1, perdón, la nota 3 por el porcentaje de la nota 3. ¿Okay? Ojo, ellos les está diciendo que lo hagan con celda de referencia, pues no absoluta, sino de referencia. La de referencia es que yo coloque, o sea, no que haga la función porque, por ejemplo, yo pude haber hecho lo siguiente. Nota 1 por 30%, ¿ya? Más nota 2 por 30%, más nota 3 por 40%. ¿Qué pasa? Al yo decir directamente los valores, yo no estoy haciendo celda de referencia. ¿Ok? Eso es lo que está pasando ahora. ¿Ya? Entonces aquí yo sí estoy haciendo es por la celda donde ya están unos valores predefinidos. ¿Ya? Entonces por eso una celda. Aquí sale la definitiva. Listo. Ahora, observación. ¿Qué dice? Hay un comentario, dice, inserte una función si inserte función si. En la prueba lógica voy a ingresar todo esto. ¿Ok? Si y que si lo que está en E11, que es E11, la nota 1, es mayor o igual a 3, punto y coma. Lo que está en F11, es decir, la nota 2 es mayor o igual a 3. Y lo que está en G11, es decir, la nota 3 es mayor o igual a 3. Entonces, si todo eso cumple, es decir, que las tres notas fueron mayor a 3, va a mandar un mensaje que diga buen estudiante. Si no, va a mandar un mensaje que diga mal estudiante. Ojo, es simplemente un mensaje. No se va a decir si perdió o ganó. ¿Ok? Entonces, prueba lógica. Entonces, aquí me dice y, abro paréntesis. Lo que está aquí es mayor o igual a un 3. ¿Sí? Punto y coma. Lo que está aquí es mayor o igual a 3. Punto y coma. Y lo que esté aquí es mayor o igual a 3, ¿verdad? Cierro paréntesis, punto y coma, porque ya voy para el argumento de siempre, mando un mensaje que diga buen, o entre comillas, buen estudiante. Pero cierro comillas. Ahora sí, de lo contrario, es decir, que si las tres notas no fueron, entonces tengo que mandar un mensaje que diga mal estudiante. Cierro comillas. Y ahora sí, cierro toda mi función. ¿Okay? Entonces, fíjese, el muchacho ganó, ¿ya? El muchacho ganó. 3.8, 3.2, perdón, no 3.3. Pero el mensaje es otro. ¿Por qué? Porque en el primer corte su nota estuvo por debajo de 3. Entonces, para que le pueda salir el mensaje de que es un buen estudiante, todas sus tres notas tuvieron que estar sobre 3. ¿Okay? Entonces, fíjese que yo con la función sí, no solo puedo hacer una operación matemática, que fue lo que hicimos en el ejercicio 1,
Si estábamos diciendo, bueno, si las ventas son mayores, pues sáquenme la comisión con esto. Sino que también puedo mostrar unos mensajes, ¿ok? Eso es importante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí estamos trabajando función buscar y funciones lógicas en otras anidadas. ¿Ya? Función sí y. Okay. Y por último, tenemos, aquí vamos a aplicar funciones sí, otra vez, perdón, funciones lógicas y vamos a aplicar celda referencia absoluta. Entonces, tenemos una nómina, ¿ok? Sobre esa nómina hay unos vendedores. Esos vendedores hay un cargo, un salario básico. Vamos a sacar a calcular el tema del subsidio de transporte, fecha de inicios, fecha de fin, ¿okay? Del corte, los días trabajados, el salario que devengó en ese mes, la comisión del vendedor, el total devengado que sería la sumatoria del salario más la comisión y el total deducido que serían los descuentos de pensión y salud, para finalmente hallar el total a pagar que sería la sumatoria, que sería la operación matemática entre total devengado menos total deducido. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos aquí. Igual, perdón, ojo con los comentarios. Aquí hay un comentario. Dice, el subsidio de transporte aplica a trabajadores que tienen un salario menor o igual a 2 salarios mínimos. Si la función lógica sí. Utilizar la función lógica sí y utilizar la celda D24 y D25. Es decir, que si el salario, hay que verificar que el salario no sea mayor a 2 salarios mínimos. Es decir, la persona tiene derecho al subsidio de transporte siempre y cuando sea menor a 2 salarios mínimos. Entonces, fíjense. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo le digo aquí, bueno, sí, la prueba. Entonces, la función va a ser sí. La prueba lógica va a ser si esto es menor o igual a 2 salarios mínimos. Miren aquí abajo en la celda, en la fila 24, es decir, aquí aparece en la D24 el salario mínimo. Entonces yo hago clic. Si es menor o igual a eso multiplicado por 2, es decir, a 2 salarios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si sí es menor o igual, dele subsidio de transporte, es decir, lo que está aquí en la celda de 25. Si no, 0, no se le da nada, ¿ok? Cierro mi paréntesis, ¿ok? Y listo, claro, el salario, por lo menos aquí, este salario sería por, ¿ya? 1.288.000, 850.000 pesos si es menor a 1.288.000, por eso tiene derecho al subsidio de transporte. ¿Ok? Entonces, como la idea, lo que yo siempre les he dicho, es automatizar el proceso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dejar referencias absolutas. ¿Cuáles van a quedar absolutas? Las celdas de salario mínimo y de subsidio de transporte. ¿Ok? Entonces nos vamos aquí, salario mínimo, vamos a dejar absoluta, selecciono F4 y la de subsidio de transporte. ¿Okay? Para yo poder arrastrar. Y fíjese, él simplemente me le va a dar el subsidio de transporte a los que estén por debajo del salario mínimo. A 2 salarios mínimos. Eso con relación al subsidio de transporte. Aquí, en días trabajados, me dice un comentario, bueno, para calcular los días trabajados o días laborados, utilizo la fórmula de días 360. Entonces, vamos a ver aquí. Insertamos función, vamos a buscar la de fecha y hora, entonces vamos a buscar, ojo, días. Permítanme un momentito y verifico. Aquí nos dice que utilicemos días 360. Ojo, porque hay una que es día 360. Este es días. Entonces, bueno, nuevamente insertamos. Entonces buscamos días 360. Aquí está. ¿Ok? Días 360. Entonces calculo el número de días entre dos fechas basándose en un año de 365 días. Entonces le doy a aceptar. Entonces, fecha inicial, cuando inició. ¿Ok? Fecha de inicio, clic ahí. Fecha final, acá. Listo. Y le doy enter. ¿Ok? Y él me va a sacar los días laborados de esa persona.
¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí les dice, el salario va a ser igual al número de días laborados de acuerdo al salario asignado y al número, aplica una regla de 3. ¿Esto qué quiere decir? Una regla de 3 es que si en 30 días él se gana 850.000 pesos, una regla de 3 es esto. Si en 30 días él se gana 800, por ejemplo, el caso del primero, 850.000 pesos, bueno, en 14 días, ¿cuánto se debe ganar? ¿Ok? Eso es lo que está pasando ahí. ¿Ok? Si en 30 días se ganaría 850 días, pero resulta que ese trabajador nada más trabajó 14, entonces en 14 días, ¿cuánto hay que pagarle? Entonces hay que hacer una regla de 3, que sería X. Una regla de 3 sería X va a ser igual a la multiplicación de 14 por 850 y todo eso dividido entre la cantidad de días, es decir, entre 30. ¿Ya? Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces el salario de vengado va a ser igual a días, vamos a abrir esto con paréntesis, igual a días por salario básico y todo eso lo vamos a dividir entre 30. ¿Okay? Y ahí me va a dar cuánto hay que pagarle a esa persona por esos 14 días. ¿Ya? Fíjense que le salió todo numeral. Puedo hacer dos, o yo amplío la celda, simplemente disminuyo. ¿Okay? Entonces, aquí yo sí puedo arrastrar porque la operación siempre va a ser la misma. Esto, decir esto, multiplicado por esto, dividido entre 30. 24 días laborados, multiplicado por 1.100.000 y pico, dividido entre 30. Y así sucesivamente. Entonces, ahí saco el salario de vengado. Después dice, comisiones de vendedor. Se calcula con el 1% de ventas totales para cada vendedor. Realizar automatizado con una condición que valide que sea solo vendedor. Es decir, tengo que validar que la persona sea vendedor. Fíjense que aquí tenemos jefe de ventas, supervisor, administrador, aseador y almacenero, contador. Los vendedores son los únicos que tienen derecho a esta comisión y esa comisión va a ser igual al 1% del total de ventas. Entonces, otra vez volvemos a usar la función sí. 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 La prueba lógica que es que si lo que está aquí es igual a vendedor, entonces yo tengo que hacer así. Si lo que está ahí es igual, pongo comillas, o vendedor, tengo que escribirlo igualito porque si no, entonces no me va a servir punto y coma. Entonces, si es igual a vendedor, ¿qué tiene que hacer? Esto me lo va a multiplicar por el 1%. ¿Ya? Si no, 0. ¿Listo? Entonces, como siempre va a ser por eso igual, entonces va a quedar como referencia absoluta. Ok, tengo paréntesis aquí. Entonces, fíjense, yo arrastro y lo mismo. Fíjense que solamente está aplicando aquellos que son vendedores. ¿Okay? Pero tengan mucho cuidado cuando armen la condición, ¿okay? La prueba lógica. Porque como yo me como aquí una N, mire que ¿sí? Tiene que ser igualito. Vendedor, o sea, así como aparece acá. Listo. Total de vengado va a ser igual a la sumatoria del salario más la comisión. Arrastro. ¿Okay? Descuento de pensión. 4% del total de vengado. Aquí está. Pero fíjense que aquí nos están diciendo utilice la celda de 26. Es decir, esto va a ser igual a esto por lo que está en esta celda. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo tengo que arrastrar esa celda, todas las operaciones voy a hacer total de vengado por esto. Total de vengado
por 4%. Entonces, esa celda tengo que dejar la referencia absoluta. Listo. Y arrastro. ¿Ok? Aquí lo mismo. Descuento salud también es el 4% y lo mismo voy a aplicar. Total de vengado por esta celda. Y esa va a quedar. Y esa celda. Y esta celda va a quedar referenciada. Amplío y arrastro. ¿Ya? Total deducido va a ser la sumatoria de los dos descuentos. Descuento de pensión y descuento de salud. Y arrastro. Total a pagar sería igual al total de vengado menos el total deducido. ¿Ya? Eso es lo mismo que nos están diciendo acá en los comentarios. Entonces, esto es lo que hay que pagarle a cada trabajador. Finalmente, aquí pide unos totales de nómina. Entonces, ustedes usan la función suma. Va a ser igual todo. ¿Sí? ¿Ya? Y repiten todo en cada uno de estos amarillos. En cada uno. Listo. Aquí le pide total de nómina. Sería el mismo, igual a este. ¿Ya? Hallar mayor salario. ¿Con cuál función la voy a hallar? Con la máxima. Muy bien. Máxima que de todo este rango que está aquí. Y hallar el menor, o sea, el mínimo. ¿Cuál es la otra función? El mínimo. De todo este rango que está acá. Y el promedio. Muy bien. La función promedio. Promedio. Siempre se me olvida. Y listo. Ahí tenemos. Le damos formato a todo eso que sea moneda que estamos hablando, le quitamos los y listo. Eso es todo lo que vamos a trabajar. Entonces, fíjense, estamos trabajando función buscar y funciones lógicas. ¿Ok? Como les dije, pueden ampliar el concepto aquí en el contenido didáctico. Recuerden que tienen plazo para enviar esta actividad un día antes de la próxima clase. Esto hace referencia a la actividad de la semana del 4 de octubre. ¿Ok? Bueno, cualquier inquietud, por favor, me escriben a mi correo. Ustedes saben, es cpolo@tecno.edu.co. ¿Okay? Cualquier inquietud, escriban allí y nos estamos comunicando. ¿Vale? Bueno, que estén muy bien, saludos.